Buenas tardes. Los saludo nuevamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Para nuestro sermón de este día, Día del Señor, les invito a abrir la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Esta es la segunda parte del sermón que comenzamos nosotros el día domingo anterior. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Sí, les decía que en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y les decía que por la gracia del Señor Jesucristo comenzamos nosotros la semana pasada una corta serie acerca de este versículo. En realidad, este versículo, hermanos, es bastante profundo, encierra muchas doctrinas que tenemos nosotros que llevar a la práctica. Vimos nosotros en primer lugar que este versículo, estamos hablando del domingo pasado, que la palabra del Señor nos muestra pues dos clases de personas. Nos muestra personas creyentes y nos muestra personas incrédulas. Y estas dos clases de personas tienen a su vez dos clases de destinos diferentes. Uno a la gloria con Dios y el otro a la condenación eterna de su alma. Vimos además que estas dos clases de personas están caminando como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un caminar que comenzó cuando ambos recibieron vida en el momento en que fuimos nosotros concebidos por nuestros padres naturales, y que este camino termina para ambos en el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, en el momento de la muerte física. Y aunque ambas personas tienen un final diferente, nosotros hemos visto de que todos tenemos un mismo comienzo. ¿Y cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue la gracia del Señor Jesús que alcanzó a un determinado grupo de personas, una gracia que se encuentra también disponible hoy, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador venga a Él en arrepentimiento de pecados, mientras que otros continúan todavía en su caminar en la carne, en su caminar por vista, en el camino ancho, como también nosotros hemos podido ver y vamos a recordar ahora. Aquí podemos también meditar en esas palabras que dijimos en una oportunidad: el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. Ahora, la explicación de esto es que aquel que tiene solamente un nacimiento natural, muere naturalmente y muere también espiritualmente. El que tiene un nacimiento natural y además tiene un nacimiento espiritual, muere una sola vez. Es la muerte física, la muerte natural. Y el resumen pues de nuestro sermón anterior es que el creyente genuino camina por fe, mientras peregrina en esta tierra hacia su destino final, hacia su morada celestial. Mientras que el incrédulo camina por vista. Es decir, según sus sentidos naturales y su razonamiento carnal, hasta su destino final, que es el infierno eterno. Yo creo, hermanos, de que la Escritura siempre nos trae a nuestro pensamiento algunas palabras que nos conducen a la reflexión. En realidad hay reflexiones que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos. Hay reflexiones que tenemos que hacer de la situación del Evangelio en nuestros días. Hay reflexiones que tenemos que hacer respecto a lo que sucede como país aquí en Perú y en otros países también del mundo. Y en esta oportunidad, pues, esta palabra, este versículo que nosotros estamos trayendo para la meditación es uno que nos hace meditar en nuestros propios caminos, Podemos encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras, como yo les decía, muchas enseñanzas, hermanos, muchas enseñanzas acerca de lo que es andar en fe y andar por vista. Los sentimientos que nosotros tenemos son el sensor interno que nos dice la manera en la que cada uno de nosotros anda por este mundo. Hay un sensor interno que nosotros conocemos
y que Dios también conoce. No necesariamente los hermanos en la fe pueden darse cuenta cuando uno es verdaderamente un creyente. Puede haber un corazón que esté amando al mundo, pero todavía también puede estar congregándose en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia donde se predica el Evangelio, donde se predica todo el consejo de Dios, pero el corazón todavía abraza ciertas cosas del mundo, todavía existe un razonamiento natural, un razonamiento secular en cuanto a la perspectiva que debemos de tener de lo que nos rodea a nosotros afuera en el mundo y de lo que nos rodea dentro de la iglesia. Hay un pasaje, hermanos, que también podríamos traer para enseñarnos precisamente esa diferencia entre lo uno y lo otro. Está en Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y como le digo, andar por fe y andar por vista, hermanos, es una forma en que nosotros vamos por la cual nosotros vamos a probar qué cosa es lo que ese sensor marca dentro de nuestras vidas. Precisamente la palabra de Dios se expone para eso, para que los pensamientos sean abiertos, sean expuestos. La palabra del Señor es la que nos muestra el pecado, si es que estamos nosotros caminando en pecado. Y gloria a Dios por ello, porque podemos todavía nosotros recurrir a la confesión del pecado, al arrepentimiento del pecado, arreglar nuestras circunstancias con Dios, pedirle perdón, pedirle restauración y que nos ayude a caminar por la senda de sus mandamientos. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7, nosotros vemos aquí, hermanos, una diferencia de lo que es el pensamiento racional, el pensamiento del mundo, el caminar por vista, en comparación contra lo que es andar por fe. El apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay cosas que son ganancia para el mundo. Hay cosas que son ganancia para el que anda por vista. Hay cosas que son ganancia para quienes tienen el corazón puesto aquí en esta tierra. Hay cosas que son ganancia cuando no existe la humildad que Cristo debe derramar en los corazones de todos aquellos que Él redime. Humildad. Aquí habla este versículo de humildad. La humildad que carece aquella persona que anda por vista y la humildad de aquella persona que verdaderamente anda en la fe. El mundo tiene un paradigma. El mundo es el mundo del currículum. El mundo es el mundo del escalafón. ¿Cuánto más estás tú ascendiendo? El mundo es el mundo donde los títulos cuentan. El mundo es el lugar donde cuenta la manera como tú puedes expresarte desde un púlpito, es decir, de que tú tengas una facilidad de palabra tremenda. El mundo es el que se fija en los trajes. El mundo es el que se fija en las corbatas. El mundo es el que se fija en la biblioteca. El mundo se fija en muchas cosas materiales. Los títulos, como nosotros podemos saber, el linaje, la nacionalidad, el estatus dentro de la religión. Pero todo eso, como dice el apóstol Pablo, aquel que anda por fe lo estima como pérdida. Es pérdida por amor de Cristo. No vivimos nosotros en esta tierra procurando presentar como logros nuestros aquellas cosas que sabemos que hemos recibido por fe, por la gracia del Señor. El fariseo, él decía, bueno, ahora yo estoy siendo instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? No, es uno de los rabíes de mayor reputación dentro de los fariseos. Eso cuenta, hermanos. Pero aún lo que puedes haber aprendido de Gamaliel mientras tú estabas sentado a tus pies es gracia.
Es gracia, hermanos. Yo veo que es gracia. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es gracia? Porque a veces nosotros podemos ver con qué facilidad algunos pueden estar aprendiendo las doctrinas bíblicas y aplicarlas a su vida. Y con qué dificultad otros aprendemos las doctrinas y nos demoramos un poco más para aplicarla a nuestras vidas. Y si nosotros hemos conseguido tal vez algo espiritualmente que nos hace quizás diferente de los demás, es por gracia. Es gracia. Por eso es que Pablo habla así en Filipenses. Habla de muchas cosas: el lugar de su nacimiento, su cuna, sus estudios, su nacionalidad, sus padres, sus maestros. Todo eso ha sido gracia, dice Pablo. No tengo nada de qué enorgullecerme. Yo no ando por vista, yo ando por fe. Por eso es que Pablo después también a los corintios les habla de estas cosas. De que todo lo que nosotros podemos tener es la gracia de Dios. Y en 1 Corintios 4:7 el apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, tú te estás gloriando como si tus méritos te hubiesen hecho a ti merecedor de algo, pero tú no tienes méritos delante del Señor. Si tienes algo, es por la gracia de Cristo. Hermanos, aquel que anda por fe, anda con un perfil bajo mientras peregrina en esta tierra. Anda con un perfil bajo porque su comunión con el Señor es tal que él llega a percibir que las cosas que está recibiendo, sean espirituales o sean materiales, es por la gracia del Señor. Una humildad verdadera ha inundado ese corazón al comprender la maravillosa benevolencia, gracia, misericordia de Dios, quien aún le provee un pan en su mesa y un libro para que estudie. Aquel que anda por vista tiene como objetivo el reconocimiento del mundo. Y es triste decirlo, pero podemos ver esto también aún en otros hermanos que dicen que andan en el mismo camino por fe. Pero vemos que están detrás del reconocimiento público. Y Pablo mismo lo enseña. Dice: algunos predican a Cristo de buena fe, con humildad, sabiendo que recibieron de gracia los talentos que tienen como para poder expresar, estudiar, expresar y compartir la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa algunos predican a Cristo de buena fe? Como la misma Escritura nos lo enseña, hay otros cuyos motivos para predicar a Cristo son egoístas y son personales. El que anda por vista fija su mirada y sus objetivos en lo que puede conseguir del mundo y que supla sus deseos carnales, sus deseos personales, mientras que aquellos quienes andan por fe miran a Cristo y miran las provisiones espirituales que pueden recibir del Señor. Nada más. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? ¿Y por qué es importante que nosotros podamos también meditar en el caminar con fe y por vista y toquemos este punto que tiene que ver con la religión, tiene que ver con los dones espirituales, tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque en nuestros días la fama es más preferida antes que la soledad. Yo pienso eso. Segundo, el halago es preferido antes que la amonestación. ¿Por qué? Porque el oro es preferido antes que la gracia. Antes que la gracia. Hermanos, a través de esta predicación que nosotros estamos viendo de la palabra de Dios, vamos a ver de que aquella persona que anda por vista quiere su recompensa hoy. Él no quiere esperar su recompensa futura. Él quiere su aplauso hoy. ¿Recuerdan ustedes también cuando el Señor estaba enseñando en su sermón del monte? Él hablaba acerca de que habían ciertas cosas que nosotros deberíamos hacer en soledad, solamente entre el Señor y nosotros. Orar, por ejemplo. El Señor nos dice y nos manda que nosotros debemos orar entrando a nuestra habitación a solas, distinto
de aquel que ora delante de los demás. Ahora, hermanos, no es necesario que yo ore en una esquina, en esa esquina quizás que está allí, para caer dentro de la calificación que el Señor hace de los fariseos, quienes ya tienen su recompensa ahora. Eso no es necesario. Pero hay actitudes que son similares a aquellas que tenían los fariseos de presentar su religión en público para recibir el reconocimiento y el aplauso de los demás que le veían. Eso es andar por vista. Ese andar por vista es una característica de la persona que no tiene gracia. Porque aquel que anda por gracia anda por fe. Anda por fe. Aquel que anda por gracia prefiere la soledad antes que la fama. Aquel que anda por fe prefiere la amonestación antes que el halago. Aquel que camina con el Señor en el camino angosto prefiere la gracia antes que el oro. Yo recuerdo en cierta oportunidad, y creo que nosotros tal vez no lo hemos visto, pero sabemos quién es Benny Hinn. Y Benny Hinn, hace unos años atrás, él cuando salía en ese canal de TVN, no sé si hasta ahora él continuará saliendo por allí, él dijo: yo no quiero el oro y la plata, yo no quiero calles de oro en el cielo, yo quiero el oro ahora. Y si no me dan el oro ahora, yo pateo este tablero que se llama cristianismo y me voy de aquí. Ese hombre anda por vista. Nosotros sabemos de que ese hombre es un engañador, es un lobo rapaz, es alguien que hace mercadería de la fe, es alguien que quema fuego extraño delante del altar de Dios, es un abusador, es una persona que usa la predicación para meter la mano en el bolsillo de las personas. Ese hombre anda por vista, ese hombre no anda por fe. El que anda por fe es distinto, hermanos. El que anda por fe anda con un perfil bajo, como yo les he dicho, aún en el ministerio que él está llevando a cabo por la gracia del Señor. Hermanos, andar por fe requiere caminar con Dios, conociéndolo y obedeciéndolo. Conociéndolo y obedeciéndolo. Hay una diferencia, hermanos, entre saber quién es Dios a conocer quién es Dios. Hay una diferencia. Por ejemplo, usted puede saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Usted puede saber con quién se ha casado el presidente de los Estados Unidos. Usted puede saber cómo se llaman los hijos del presidente de los Estados Unidos. Usted puede saber en qué universidad estudió el presidente de los Estados Unidos. Usted puede saber todo eso en Wikipedia. Puede saber mucho de él. Pero yo le voy a preguntar a usted, ¿usted lo conoce? Así también, hermanos, nosotros vivimos un día en que se sabe mucho de Cristo. Se sabe mucho de la religión. Se sabe que hay un Dios que es trinitario. Se sabe que hay un Dios que es monergista cuando Él salva. Se sabe que hay un Dios que murió en la cruz por los pecados de los escogidos. Se sabe que hay un Dios Espíritu que imparte la gracia a aquellos que han sido o por quienes Cristo hizo expiación. Se sabe que hay un Dios que hace que los santos perseveren hasta el final. Pero muchos no conocen a ese Dios. Se sabe mucho, pero no se le conoce al Señor de la Biblia. Es como un profesor quizás de geografía, que le puede hablar a usted acerca, y como yo se los he comentado, le puede hablar a ustedes acerca de Central Park en Nueva York. Le puede decir cuáles son las calles por las cuales usted puede llegar a Central Park. Le puede decir cómo está dividido ese parque. Le puede decir dónde están, cómo es que están plantados esos árboles allí. Pero si usted le pregunta, ¿y cómo huele? No se lo va a poder decir. Porque aunque él conoce y sabe muchas cosas de Central Park, nunca estuvo allí. Nunca estuvo allí. Ese es el que anda por vista. Sabe muchas cosas de la religión, sabe muchas cosas de doctrina, sabe muchas cosas acerca de la fe, de la doctrina cristiana. Pero a diferencia del que anda por fe, no conoce al Dios de la Biblia. Por eso yo digo, andar por fe requiere caminar con Dios, conocerle a ese Dios,
tener una experiencia personal con ese Dios y, sobre todo, obedecer a ese Dios. Conocerlo a Él por medio de una relación personal, por medio de la meditación en su palabra, así como por medio de una oración completa con el Señor. Y yo quisiera que veamos un pasaje que nos ilustra la manera en que un creyente puede errar. Porque, hermanos, es posible que nosotros también podamos errar. Y el propósito de la predicación es prevenir eso en nuestras vidas. Puede errar cuando abandona andar por fe y pone su confianza en aquello en lo que el mundo confía. Y esto, así como le ha sucedido a un profeta del Señor, también nos puede suceder a nosotros. Yo quisiera que hablamos la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a ver unos pasajes allí. El primer libro de Samuel, capítulo 16. Veamos el versículo 1. Dice la escritura: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Porque aquí la información o la voluntad que le revela Dios a Samuel le dice de Isaí. ¿Sabemos quién es Isaí? De los hijos de Isaí yo me he provisto un rey. Bueno, hasta acá estamos bien. Vemos que el profeta Samuel hace su viaje. Le pregunta primero: pero Señor, si es que yo voy a ir donde Isaí para ungir a tu ungido, a tu rey, a quien tú has escogido, mi vida peligra. Y el Señor pues le habla allí a Samuel y lo anima. Ahora vamos a ver versículos del 5 al 7. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahora mira el versículo 6. Acá es donde nosotros, hermanos, vemos cuál es la diferencia en andar por vista y andar por fe. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Tremendo, hermanos. ¿Qué cosa fue lo que vio Samuel? ¿Qué fue lo que sus ojos carnales vieron allí? Seguramente él era el más alto de todos. Él era el más fuerte, unas espaldas anchas, unos bíceps grandes, unos músculos, unas piernas fuertes. El más alto. No, dice: este debe ser el rey del Señor. Y yo imagino, hermanos, que cuando Samuel dijo: no, este es el ungido del Señor, él comenzó a caminar con su cuerno de aceite. Y a mitad del camino el Señor lo para y le dice: espérate. ¿A dónde vas, Samuel? Señor, pero esto es tu ungido. Pues mira, yo lo veo a este hombre fuerte. Mire cómo dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, qué tremenda lección. Nosotros debemos reconocer que Samuel fue un hombre de Dios, pero aquí estaba cometiendo un error. Él estaba andando conforme a la vista. Él estaba siguiendo la vista, no estaba siguiendo la fe. Él debió haberse puesto delante de los hijos de Isaí y orado al Señor preguntándole: Señor, ¿cuál de estos es el que tú escoges? Pero él quiso tomar su propia iniciativa. Él se dejó llevar carnalmente por sus ojos. Él vio la fuerza de un hombre y dijo: este debe ser el rey. Pero el Señor no mira
lo grande de la estatura. El Señor no anda por fe, nosotros no debemos andar el Señor no anda por vista, el Señor anda por fe. Hermanos, si yo me ponía a preguntar y les pregunto también a ustedes, ¿cómo es la generación de nuestros días? ¿Cómo es el cristianismo en nuestros días? Y es increíble conocer las diferentes formas en que se manifiesta el andar por vista en nuestros días. En la vida de muchos que aún se llaman creyentes y ponen su confianza en carros y en caballos. En carros y en caballos, como dice el Salmo 20, versículos 7 y 8. Y un ejemplo muy claro es el pensamiento del mundo que dice: pero ¿cómo puede estar toda una muchedumbre equivocada? Son muchos los que están allí en esa iglesia. Entonces, si son muchos los que están en esa iglesia, la gloria del Señor debe de estar manifestándose allí. Y esto pasa en los movimientos modernos como el Gospel Coalition, por ejemplo, quienes reúnen a cientos de miles de seguidores que hacen que las personas quiten la mirada de las Sagradas Escrituras, no anden por fe para ponerlas en los predicadores que son seguidos por esos cientos de miles. Y el creyente de nuestros días dice: no, yo no creo que cientos de miles pueden estar equivocados. Hermano, pero si usted comienza a indagar, comienza a raspar un poquito, le quita la pintura que está encimita para ver la madera de la que está hecho, se va a dar cuenta de que en ese movimiento existe mucha herejía, existe ecumenismo, existe doctrinas erradas, existe mundanalidad, existe libertinaje. Hermanos, no importa qué tan grande puede ser un movimiento, el creyente no debe andar por vista. El creyente debe mirar la palabra del Señor y ser noble como los de Berea, escudriñando cada predicación, escudriñando cada artículo, escudriñando cada enseñanza, sin importar los apellidos de los pastores. Y cuando hay algo que no sea conforme a la palabra del Señor, rechazar. Otra forma también que las Escrituras nos enseñan que andar por vista en las cosas también que están relacionadas con la religión, en las cosas que están relacionadas con la religión, puede terminar llevando a las personas a practicar aquello que Dios aborrece. Sí, hermanos, bajo el engaño de la teoría de los muchos versus los pocos. Aquella persona que mira a los muchos y da por sentado, bueno, hay muchos ahí, hay apellidos famosos ahí, entonces ahí está la verdad. Y por el otro lado ve, bueno, acá hay pocos. Acá yo veo 2, 3, 5, acá veo 3,000. ¿Quién tiene la razón, hermana? ¿Acaso nosotros vamos a poner nuestra confianza en los números? ¿Vamos a poner nuestra confianza en los carros? ¿En la fortaleza? ¿En el tamaño? ¿En la fuerza? ¿O vamos a poner nuestra confianza en lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál es este ejemplo? Mire, vamos a abrir Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 21. 20 y 21. No, del 20 hasta el 22. Primera de Reyes 18, 20 al 22. Acá nosotros estamos en un contexto bastante interesante, hermanos, en un tiempo en que la religión verdadera estaba languideciendo y prácticamente habían poquísimos siervos verdaderos del Señor, dice la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hermanos, acá lo que debe de llamarnos la atención es que cuando se acerca Elías, el profeta del Señor, acá vuelve a Israel, él dice: bueno,
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id tras él. ¿Qué dices, pueblo? ¿A quién vas a seguir? Y el pueblo, en silencio. Hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Por qué es que este pueblo se quedó en silencio? La misma Escritura nos da la respuesta. Todo el pueblo estaba allí, miraba por aquí con su ojo carnal. Bueno, acá hay 450 sacerdotes de Baal. Y aquí vemos a este hombre solo, Elías. ¿A dónde nos vamos a inclinar? Bueno, yo creo que 450 sacerdotes es bastante. Yo no creo que 450 sacerdotes puedan estar equivocados, ¿verdad? Además, el rey les da la bendición, su esposa les da la bendición, pues ¿qué más necesitamos nosotros para seguir a los Baales? Ahí está la firma del rey, está su autorización. Es más, yo lo veo que él quema incienso a Baal junto con su esposa. Sigámosle a él. Pero ahora mira, se aparece este hombre de aquí. Y este hombre nos hace un desafío a nosotros. ¿A quién debemos de seguir? Hermanos, había dudas. Había dudas porque en ese pueblo la palabra de Dios escaseaba. No había profeta para el Señor. Y ese pueblo estaba pesando las cosas en la cantidad, en el número, en la aprobación del rey de la religión falsa que estaba en ese momento. ¿No es así en nuestros días, hermano? ¿No es así donde se desprecia la iglesia pequeñita, donde se predica fielmente la palabra del Señor y se enaltece la iglesia de los miles, aunque muchas veces se invite a los cristianos a unirse con los católicos romanos? No, pues, si el pastor famoso va a predicar a esa iglesia, sí, pero en esa iglesia dicen ellos que debes de juntarte con los católicos romanos. O no, pero es que esta iglesia está llenecita, todo el mundo va para allá, sí, pero en esa iglesia el pastor te dice de que los masones deben de permanecer en el pastorado. No, pero es un pastor famoso. Predica en Estados Unidos, predica en Centroamérica, predica en Europa. Yo no creo que haya algo malo allí. Hermano, ¿sabe qué? Es caminar por vista. No es caminar conforme a la Escritura. El pueblo a Elías no le respondió nada porque veía 450 sacerdotes con una religión falsa y había solamente uno con la religión verdadera. Hermanos, un creyente no discierne las cosas por las multitudes que siguen a un determinado líder, o a un determinado pastor, o a un determinado movimiento, sino que dice junto con el profeta Isaías, como dice el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso es caminar por fe. Eso es caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe y no por vista? Estamos viendo de que nosotros podemos errar en la verdad por andar por vista y no por fe. Y al errar en la verdad, nuestra vida no va a ser conforme a las sanas palabras de la Escritura, sino va a ser conforme al error que nosotros queremos escuchar porque hemos escogido una determinada forma de cristianismo por nuestra vista. Pero hay también otras cosas que es andar por fe y no por vista y que tiene que ver ya básicamente con nuestra vida como cristianos. Vamos a seguir con el ejemplo de Elías. Ahora vamos al capítulo 17 del primer libro de Reyes y voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. El contexto, hermanos, es que, bueno, el Señor, cuando lo llama a Elías, le dice que vaya al arroyo de Querit. Y pues como había sequía, el arroyo se secó. El Señor lo estaba alimentando, sosteniendo a Elías de una manera milagrosa, haciendo que los cuervos, aves carroñeras, le lleven carne. Y él bebía agua del riachuelo de Querit. Pero a raíz de la sequía, porque no había lluvia, él había ya profetizado que no iba a llover, se secó el arroyo.
Entonces Elías pues estaba esperando la palabra del Señor. Elías no se movía. Elías no dijo, bueno, acá se secó el arroyo, entonces Dios no me dice nada, pero yo creo que debo de irme para otro lado. No, él se quedó allí a esperar que era lo que su Padre que está en los cielos le iba a mandar. Hasta en eso estaba siendo probada su fe, no por vista. Elías podía haber dicho, bueno, acá yo veo que ya no hay arroyo, yo veo que ya no vienen los cuervos a darme comida. ¿Qué significa eso? Bueno, yo pienso de que esto significa que Dios ya no me quiere aquí, así que me voy. No, hermanos, él estaba guardando ahí la palabra de su Señor. Y viene la palabra del Señor ahí en Primera de Reyes 17, versículos del 9 al 12, mire cómo dice. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermanos, y si nosotros fuéramos Elías, hay 2 maneras en que nosotros podemos responder allí, a la viuda, si la viuda nos dijera eso. Primero, esta mujer no tiene nada ni para ella misma, ¿cómo me va a sostener a mí? Acá Dios debe haberse equivocado. Pues sí, ¿no? La mujer le dice que tiene un puñado de harina, un poquito de aceite, lo va a preparar, lo va a cocinar y después se va a dejar morir, porque ya no tiene nada más para comer. Y el Señor me está mandando allí. Bueno, no sé, hagamos cálculos, pensemos racionalmente, seamos lógicos. ¿Qué es lo que ve mi ojo? ¿Qué es lo que escucha mi oído? Esta mujer no tiene nada. Yo creo que Dios se equivocó. Dios no me quiere aquí. ¿Saben qué? Yo me regreso para el arroyo de Querit porque acá voy a estar peor que allá. Esa es una posible respuesta, ¿verdad? ¿Basada en qué? ¿En la fe? Basada en la vista. En lo que tu ojo ve. Usted se acordará cómo es que Abraham creyó esperanza contra esperanza cuando el Señor le dio la promesa de un hijo. ¿Y sabe qué era lo que creer esperanza contra esperanza? Y la Escritura dice que él vio su cuerpo viejo. Él escuchó la palabra del Señor, él escuchó la promesa del Señor, una promesa que era inquebrantable y que se tenía que cumplir. Y él vio y dijo, wow, yo soy un hombre viejo. Mira, ve ya, estoy todo arrugado. Me duelen los huesos en invierno. Y el Señor me va a dar un hijo en esa condición. Pero eso es creer esperanza contra esperanza. Y es allí donde nosotros, hermanos, viendo este contexto de Primera de Reyes 17, nos vamos a una segunda opción. A una segunda posible respuesta. Y Elías dijo, Dios me ha dicho que esta pobre mujer me debe sostener. Esta mujer que no tiene nada ni para ella. Por lo tanto, seguiré con ella en obediencia a lo que Dios me ha dicho por medio de su palabra. Esa es una respuesta en fe. Eso es andar por fe. No es andar por vista, porque si nosotros llegamos ahí andando por vista, nos mudamos, no nos quedamos. Hermanos, si yo me decía a mí mismo, ¿cuántos terminan caminando fuera del camino por seguir a las multitudes con sus falsas enseñanzas que promueven lo mundano? El creyente, hermano, mira las cosas invisibles de Dios con certeza y con convicción. Nuestra fe no es un salto al vacío. Y la Escritura lo dice así, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tremendo, hermanos, el mundo no anda así. El mundo no anda así. En nuestros días estamos nosotros olvidando que la causa de la ruina de la humanidad fue porque Eva anduvo por vista, no anduvo por fe.
Y la misma Escritura te enseña eso. Miren, Génesis 3:6 dice, y vio, mire cómo dice, y vio, está hablando de Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Cómo estaba andando Eva aquí? Por vista. Y andar por vista, ¿qué fue lo que pasó? Cayó la humanidad en pecado. Vino el pecado por andar en vista y no por fe. Ellos han debido de creer, no, el Señor dijo que yo no debo de comer este árbol. Y hubiese insistido la serpiente, pero Eva, qué malo tiene, tú misma ves. Está bueno, mira, esta fruta está jugosita, está en su punto de madurez. No, el Señor ha dicho, pero Eva, mira aquí, observa. No, el Señor ha dicho, no fue así, pues hermano. Mira acá, ¿qué dice tu ojo? Mira, ¿qué te dice tu ojo? Está bueno, ¿verdad? ¿Qué más te dice tu ojo? Está madurito, ¿eh? Está apetecible, ¿verdad? Toma, come. Eso es andar por vista, hermanos, y no por fe. No podemos nosotros acomodar aquello que es de la fe al molde del mundo, ni viceversa. El mundo no puede ser acomodado tampoco al molde de lo que es la fe. Y como creyentes, hermanos, debemos de aprender a llegar al mismo punto en que llegó Moisés, y que está escrito en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 27, y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso de viendo al invisible, hermanos, para mí siempre han sido unas palabras que me han llevado a la reflexión. Viendo al invisible. Se sostuvo como, ¿cómo puedes ver al invisible? Parece una contradicción. Pero es que ese, hermanos, es el caminar cristiano. Uno se sostiene, se afirma, se mantiene viendo al invisible. Eso es fe. Y cuando tú te sostienes viendo al invisible, mire acá, no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira de Faraón, no le tenía miedo al hombre, porque él vio al invisible. Y es así, cuando un predicador ve al invisible, no le tiene miedo al hombre. Predica la palabra de Dios. Sí, la predica, la enseña. No teme que la palabra ofenda. No es políticamente correcto como ahora se está hablando. ¿Quién es una persona políticamente correcta? Es una persona que maneja su vocabulario, sus conductas de tal manera que no ofenda a los demás. No ofenda. Y eso, hermanos, lamentablemente también se ha trasladado a la religión. Ha sido abrazado por el evangelio. Ahora nosotros vemos pastores que son políticamente correctos. No predican la palabra de Dios desde el púlpito y procuran no ofender cuando hay un asunto que tratar respecto a la vida de un creyente. Pero sobre este versículo de Hebreos 11:7, Matthew Henry tiene un comentario y es muy, muy oportuno. Dice, por fe podemos estar totalmente seguros de la providencia de Dios y de su graciosa y poderosa presencia con nosotros. Tal vista de Dios capacitará a los creyentes para soportar hasta el fin, sea lo que fuere que hallen en el camino. Tal vista de Dios, o sea, viendo al invisible por los ojos de la fe. Reconocemos que el creyente, hermanos, tiene tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Y nuestra fe siempre será probada. Por eso es que debemos andar por fe. Siempre va a ser probada. Yo quisiera que meditemos en la siguiente pregunta. Hermanos, ¿cuál sería el resultado de un religioso profesante que camina por vista y además tiene una conciencia cauterizada? ¿Qué haría tal persona con los principios de santidad y separación enseñados en las Sagradas Escrituras? Bueno, tal persona procurará establecer un cristianismo que satisfaga los deseos de la carne. Los deseos de la carne, echando fuera los principios de la gracia de Dios. Y esto, hermanos, es un ataque al evangelio y a sus doctrinas. Pero hará todo esto bajo la cubierta del verdadero evangelio de Cristo. Cuando un hombre teme al hombre, hermanos, la predicación no es bíblica. Cuando un hombre teme al hombre, tiene miedo que las sillas se queden vacías. Y tiene que acomodar el mensaje de tal manera
de que no hiera, no ofenda, no toque la conciencia, sino más bien que acaricie a todos los que están escuchando. Caminar por vista es caminar en contra de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Caminar por vista es caminar satisfaciendo los deseos de los ojos y de la carne. Y eso, hermanos, no es el Evangelio de Jesucristo. No lo es. Esa es la religión cuya carnada está escondida detrás del anzuelo de la perdición. Una vez que el creyente lo muerde, lo traga, el anzuelo queda enganchado en la garganta y lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio, como dice la Biblia. Por eso Isaías 44:20 dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanos, este pasaje es tremendo. Este es un pasaje que a nosotros nos advierte a nunca caminar por vista, sino andar por fe. Y otro comentario de Matthew Henry dice: mientras los afectos sean depravados, el hombre se aferra de la mentira como su mejor tesoro. ¿Están nuestros corazones puestos en la riqueza del mundo y en sus placeres? Ciertamente resultarán ser mentira. Si confiamos en las profesiones y obras externas como si pudieran salvarnos, nos engañamos. La sospecha de uno mismo es el primer paso para librarse de sí mismo. El que entregue su alma debe cuestionar su conciencia. ¿No hay una mentira en mi diestra? Es tremendo, hermanos. La sospecha de uno mismo es el primer paso para librarse de uno mismo. ¿Cómo es que yo estoy andando? ¿Estoy andando por vista? ¿Estoy satisfaciendo los deseos de mi carne? ¿Estoy buscando una predicación que satisfaga eso que a mí me gusta? ¿Una predicación que esté aferrada aquí al mundo? No, hermanos. La primera sospecha debe ser sobre nosotros mismos. ¿Y cuántos pasajes, pues, encontramos en las Escrituras que nos alertan sobre las desgracias de andar por vista? Aquellos que andan por vista tienen la mirada puesta en las cosas presentes que son perecederas y por ello buscan su recompensa en esta vida, no en aquella vida que no está a la vista, no en aquella vista que no está a la vista. Y esto, hermanos, fue lo que le pasó al apóstol Pablo con uno que fuera uno de sus colaboradores, con alguien que fue uno de sus colaboradores. En 2 de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Hermano, usted revise cómo es que andaba Demas con Pablo hasta que llega un momento en que Demas comenzó a andar por vista y lo abandonó al apóstol y puso su mirada en las cosas de este mundo, amando este mundo. Y eso es una advertencia para nosotros, hermanos. Si le pasó a Demas, puede pasarnos a nosotros. Por eso es que primero debemos desconfiar de nosotros mismos. ¿Cómo es que estoy andando yo? ¿Cómo es que yo elaboro mis prejuicios? ¿Cómo es que yo juzgo? ¿Juzgo según la vista? ¿Juzgo según la fe? Y ya lo hemos dicho en nuestros días, la fama es preferida antes que la soledad. Y es tremendo, porque cuando hablamos de la soledad, pensemos en Elías. Pensemos en Elías. Yo solo he quedado, dice. Era un profeta que caminaba solo, pero en esa soledad tenía una profunda comunión con Dios. Escuchaba la voz de Dios claramente y fue capacitado espiritualmente para obedecerla por fe. Pero ya lo hemos dicho, la fama es preferida antes que la soledad y el halago antes que la amonestación. A nadie le gusta ser amonestado ahora. Nadie le gusta la disciplina cuando haya que aplicar disciplina. Si hay alguna amonestación, bueno, ¿sabe, pastor? Me retiro de la iglesia porque me ha ofendido. Así le ha ofendido la reprensión. Pues mire, ahí está la puerta. Y si no puede ir por la puerta, tenemos una ventana por allí. ¿Por qué? Porque ahora las personas procuran el halago. Quieren ser exaltados. Oh, wow, qué espiritual que eres, ¿ah? ¿Cómo oras? Wow, tremendo. Y se van hinchando así como esos pavos, ¿ha visto usted? ¿Cómo caminan pavoneados? Yo soy el más espiritual. Sí, pero si usted le dice, hermano, ¿sabe qué? Usted está descuidando esta área de su vida. Ah, no, me voy. No, el halago es preferido antes que la amonestación, porque las personas andan por vista, no caminan por fe. Como dijo alguna vez el pastor
Vance Havner: la popularidad ha matado a más profetas que la persecución. La popularidad ha matado a más profetas que la persecución. Y vamos a terminar, hermanos, citando el siguiente pasaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y después de esto yo he encontrado un comentario, hermano, que está muy bonito para traerlo a nuestra meditación. Mateo 7, del 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quisiera, hermanos, como les decía, traer un resumen de unos comentarios de un autor respecto a estos dos versículos que hemos leído en la Escritura. Y es muy interesante, yo quisiera que usted preste la atención porque con esto ya vamos prácticamente a terminar nuestra meditación de hoy. El autor dice: primero, hay una diferencia entre el camino difícil y el camino fácil. Hay una diferencia entre el camino difícil y el camino fácil. No hay camino fácil que conduzca a la grandeza. La grandeza es siempre el resultado del esfuerzo. Entonces, ¿usted qué va a escoger? ¿El camino fácil o el camino difícil? 2. Hay una diferencia entre el camino largo y el camino corto. Rara vez surge nada completo y perfecto en un abrir y cerrar de ojos. Pero mucho más a menudo la grandeza es el resultado de una larga labor y una constante atención al detalle. Hay una diferencia entre un camino corto. A veces nosotros queremos, hasta fast food se ha inventado, ¿no? Comida rápida. Ya no queremos esperar 30 minutos, un bistec bien cocido. No, dámelo rápido, rápido. Quiero todo rápido. Hay una diferencia entre un camino largo y un camino corto. Tercero, hay una diferencia entre el camino disciplinado y el camino indisciplinado. Nada se ha conseguido nunca sin disciplina. Y muchos atletas y otras personas no han llegado a nada porque han abandonado la disciplina y se han ido ablandando. Está hablando de disciplina ahora. Camino donde hay disciplina, un camino donde no hay disciplina. Y como un hermano decía, pues sí, hay muchos que nos visitan, vienen, o no, sí, yo creo igual que tú. Ah, sí, tú crees igual que nosotros. Sí, yo también soy confesional. Muy bien, entonces practiquemos lo que creemos. Y es allí el problema. No quieren practicar. Solamente quieren que nuestras cabezas estén juntas. Cuarto, hay una diferencia entre el camino meditado y el improvisado. Una diferencia entre el camino meditado y el improvisado. Aquí llegamos al corazón de la cuestión. Nadie tomaría el camino fácil, corto e indisciplinado si simplemente se lo pensara un poco. Cualquier cosa de este mundo tiene dos aspectos: lo que parece al momento y lo que parecerá en el tiempo por venir. El camino fácil puede que parezca muy seductor al momento y el camino difícil descorazonador. La única manera de tener claros nuestros valores es ver no el principio, sino el fin del camino. Ver las cosas no a la luz del tiempo, sino de la eternidad. Hermano, nosotros tenemos que andar por fe. Y andar por fe significa mirar a la patria celestial. Estamos aquí ahora, pero nosotros caminamos mirando la patria celestial, mirando el cielo. Andamos en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque así dice la palabra. Y no solamente caminamos mirando hacia el final, sino caminamos también pensando en la eternidad que nos espera al final del camino. ¿Quiere un camino fácil? No quiere un camino difícil. Quiere un camino que sea cortito, un fast food. ¿Quiere un camino sin disciplina? ¿Quiere un cristianismo sin cruz? Hermanos, piense todo eso mirando hacia dónde le va a llevar ese camino. Porque va a llegar a una eternidad. O llega a una eternidad en gloria, o llega a una eternidad separado de Dios en el infierno.
Este versículo a nosotros nos alienta, hermanos, a andar por fe. Y por fe no es solamente creer. Acuérdense que el pasaje en Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe. Cuando dice contender ardientemente por la fe, no está diciendo que debes de contender por lo que tú tienes en tu cabeza, sino por la fe que ha sido dada a los santos en la palabra escrita de Dios. Debemos andar conforme la Escritura nos enseña, mirando a Dios, mirando que nos resplandezca esta palabra a nuestros corazones para andar conforme Cristo quiere que nosotros andemos. Vamos a orar.